Buenas jóvenes, iniciamos. Bienvenidos. Bien, inicio ya. Sí, Bien, tengan todos muy buenos días. Nosotros somos el cuarto y último equipo que le venimos a hablar sobre derechos humanos, escuela y territorio y de su transformación del aula y participación de la comunidad y su cumplimiento de la misma. Este grupo pues lo conformamos solamente dos. Lo conforma mi compañera Gabriela Abigail García Fuentes y mi persona Verónica Alfaro. Eh, Bien, solo para dar una anticipación de qué es lo que vamos a estar hablando y cuáles son los puntos importantes que vamos a estar tocando, pues definiremos qué son los derechos humanos, qué es escuela, qué es territorio y cómo todo lo anterior se aplica en la comunidad para su participación. Pero antes de eso, pues vamos a ver una breve historia acerca de los derechos humanos. Creo que estas imágenes que se muestran en pantalla ya están familiarizadas con nosotros, ya que anteriormente las habíamos visto, pero que tienen que ver en gran parte con los derechos humanos, fue algo fundamental. Por ejemplo, inicio con esta imagen que es conocida como el cilindro de Ciro. El cilindro de Ciro pues es una pieza cilíndrica, valga la redundancia, que contiene una declaración en uniforme del rey persa. El rey persa pues sabíamos que se llamaba Ciro, ¿verdad? En ella el nuevo rey legitima su conquista y toma medidas políticas para ganarse el favor de sus nuevos súbditos. En la siguiente imagen se muestra Ciro el Grande. Pero ¿qué tiene que ver Ciro el Grande con los derechos humanos? Tiene que ver en gran parte. Tiene que ver con los derechos humanos porque él fue el primer rey de Persia, que liberó a los esclavos de Babilonia. Si bien, pues dando otra definición del cilindro de Ciro, pues es reconocido en la actualidad como el primer documento de los derechos humanos en el mundo. Sigo con esta otra imagen que es conocida como la Carta Magna. También era conocida como una constitución en donde encontrábamos un texto normativo en el que se presentan las disposiciones generales para organizar la vida en la sociedad y el funcionamiento del Estado. Bien, pero para concluir, para no hacerlo tan extenso, pues trata de un marco jurídico general que debe orientar eh, al conjunto de leyes de una nación. Esta que se ve acá es la petición de derecho. La petición de derecho es un importante documento constitucional inglés que establece garantías. ¿Qué tipo de garantías? ¿Y a quiénes? Pues establece garantías correctas y concretas para los súbditos que no pueden ser vulnerados por nadie, ni siquiera por el rey. Sigo con él. Eh, bueno, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. El señor que se muestra acá es Thomas Jefferson y fue quien escribió la declaración como una explicación formal de por qué el Congreso había votado el 2 de julio para declarar la independencia con respecto a Gran Bretaña. La declaración enunciaba que las 13 colonias americanas ya no eran parte del Imperio Británico. Filosóficamente, pues en los derechos que se fundamentaban ellos era en los derechos individuales y en los derechos de la revolución. La siguiente imagen representa la Constitución de Estados Unidos de América y la Carta de Derecho. Bien, la Carta de Derecho protege. ¿Y qué protege? Pues protege la libertad de expresión, la libertad religiosa, el derecho a tener y portar armas, el derecho de reunirse y la libertad de petición. Pero también prohíbe. Y nos preguntamos nosotros, ¿y qué es lo que prohíbe? Pues prohíbe la búsqueda e incautación irrazonable, el castigo cruel e inusual y la autoincriminación obligada. Seguimos con esta imagen, que es la Declaración de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos en
los años que de 1719 o 20 creo, en donde nos decía de que sabemos de que todos tenemos derechos en general, pero como estamos hablando de la Declaración de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos, pues se dice de que tenían derecho a la libertad, tienen, tienen derecho a la propiedad, a la seguridad, a la resistencia de opresión. La declaración de esos derechos es uno de muchos documentos importantes y muy fundamentales de la educación francesa en cuanto a definir las personas y los de la comunidad, además de las universales. Esta es la primera convención de Ginebra. Esta creo que sucedió por los años de 1860, 64 creo. Pero esta se basaba también en protocolos y que prácticamente ¿qué era? Pues eran tratados internacionales que contienen las principales normas destinadas a limitar la barbarie de la guerra. Las Naciones Unidas es este símbolo, la bandera. Las Naciones Unidas pues se crearon para mantener la paz y la seguridad internacional. No solo para ello, sino que también para fomentar relaciones de amistad entre las naciones, igual para lograr la cooperación internacional, para solucionar problemas globales y aparte de eso, servir de centro que armonice las acciones de las naciones. Bien, y por último, para terminar con la lámina, pues sigue la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que esta sí fue como por los años de 1948, en donde nos dice la Declaración de los Derechos Humanos, sabemos de que consta de 30 derechos que son muy fundamentales. Pero aparte de eso, sabemos que todas las personas tienen todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción de origen de nacionalidad, raza, sexo, posición económica, nacimiento, etc. Es algo que ya lo sabemos que rigen los derechos humanos. De los 30 derechos mencionados en la Declaración Universal, pues yo he tomado todos pues son importantes, pero yo en sí hemos tomado 3 de ellos que son bien fundamentales, que es la libertad de expresión, la seguridad social y por último el derecho a la educación. Dentro de la definición de este derecho, pues dice de que todos, desde la educación primaria tienen derecho a educarse y que también los padres pueden elegir el futuro de sus hijos. Incluso dice que la escuela primaria debería de ser gratis. Imagino que lo dice, pues porque hay en unas escuelas iniciales que cuando se intenta mandar al alumno a estudiar, pues lo primero que dicen es que no se puede, más si no tiene los recursos necesarios para mandarlo. Bien, ¿y ahora qué? Ahora, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna. ¿Qué significa? Pues que no pueden ser vulnerados para nosotros, porque nosotros tenemos, como anteriormente nos han explicado, pues nosotros tenemos derechos desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Que de alguna nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, etcétera, ¿verdad? O cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Y algunos ejemplos de derechos humanos, pues es que todos los seres humanos nacen libres y en igualdad de derechos. Es lo que les decía, ¿verdad? Todos tenemos iguales derechos. No significa que porque yo sea de un modo y mi compañerita sea de otro, yo no voy a tener los mismos derechos que ella y menos que se le vulneren a ninguna de las dos. El derecho a la vida y a la seguridad. Con respecto a esto, pues me imagino que es la seguridad pública.
en donde nosotros no solo porque seamos personas comunes y corrientes, la seguridad no nos va a cuidar. Es verdad que no andan siempre detrás de nosotros, pero o sea, en cualquier momento se necesitan. Y hay unas personas que dicen, no, si para qué, si en realidad de seguro solo ha de ser alguna falsa alarma, solo porque no son personas de alta sociedad. Y lo estoy diciendo porque, o sea, ya lo he visto, no lo he vivido, pero lo he visto. También el derecho al trato humano y a la garantía en cuanto a penas y tratos, pues sabemos de que ante cualquier eh, problema nosotros tenemos derecho a un juicio imparcial, a que se declare nuestra inocencia, y es donde estos tres derechos tienen que ver. ¿Por qué deberíamos implementar los derechos humanos en la sociedad? Bien, los derechos humanos son elementos esenciales en la vida. Eh, perdón, sí, en la vida de cualquier persona, pues fomenta su amplio desarrollo, brindándonos así garantías ante la justicia, libertad de religión, de vivir en un ambiente sano, de forma igualitaria, de vivir saludables y plenos. La defensa de los derechos humanos nos convierte en protagonistas y vigilantes de los mismos. Es una acción colectiva, un compromiso de transformación social, construyendo lazos que fomenten la participación ciudadana, ejerciéndolo. ¿Sabían ustedes que la América Latina es la región del mundo con mayor índice de desigualdad? Bien, América Latina pues tiene, es una región de tremendos contrastes. Aunque se habla de pobreza en este ámbito, ¿verdad? América Latina no es la región con el mayor número porcentaje de pobreza. Esa distinción le corresponde al sur de Asia. Pero bien, si nos centramos en desigualdad, pues se dice que en América Latina las personas, la mayor parte de personas trabajadoras peor, pero peor asalariadas en el mundo son las mujeres y en todo el mundo. O sea, ahí podemos incluir la igualdad de género, ¿no? Que es un tema del que no estamos hablando ahorita, pero sí estamos hablando de desigualdad y lo incluye. Por ejemplo, la igualdad de género se basa en que si el hombre tiene derechos, la mujer también, y tienen los iguales derechos, o sea, todos tenemos iguales derechos. Pero en todo el mundo se dice de que las personas trabajadoras peor asalariadas somos las mujeres. ¿Qué es escuela? Bien, esta es una definición de la escuela, ¿verdad? Como escuela se denomina de manera general cualquier centro donde se imparte enseñanza en cualquiera de los niveles de educación, ya sea preescolar, sea primario, sea secundario, sea preparatorio o universitario. La escuela es la institución donde se enseña y se aprende. Está compuesta por un conjunto de profesores y alumnos. Pero bien, ahora nosotros decimos, pero ¿y qué relación tienen los derechos humanos con la educación? Bien, si bien dice de que la escuela es donde nos enseñan, donde se aprende y que está compuesta por un conjunto de profesores y de alumnos. El educador, en este caso, debe trabajar en la toma de conciencia de los derechos humanos. En este caso, pues vemos de que sí se ejemplifica. Nosotros tenemos maestra de derechos humanos, que es la ley presente, y pues ella lo que trata de hacer es hacernos saber cómo podemos nosotros validar nuestros derechos si en caso se violentan. Perdón. Nos da información acerca de los derechos humanos y de una u de otra manera, aunque no sea todo, pero algo poco hemos aprendido. Como decía, lo que se facilita a través de un proceso educativo desarrollando en el educando, en el alumno, pues, una capacidad crítica y reflexiva cuando se han irrespetado o se han violado sus derechos y los de los demás. Bien, objetivos de la educación en derechos humanos. ¿Cuáles son los objetivos?
Uno de ellos es fortalecer el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, desarrollar plenamente la personalidad humana y el sentido de la dignidad del ser humano. Otro de ellos es promover la comprensión, la tolerancia, la igualdad, permítanme, la igualdad entre los sexos y la amistad, entre otros. También, pues para facilitar la participación eficaz de todas las personas en una sociedad libre. Como ya lo decía, tiene mucho que ver porque pues todos tenemos derecho a expresarnos. Aquí entra la libertad de expresión, en donde me voy a poner de ejemplo yo. Yo puedo expresarme en cualquier lugar sin ningún miedo porque tengo derecho a ser escuchada, tengo derecho a que tomen en cuenta mi opinión en cualquier modo. El, bien, sigue mi compañera Gabriela. ¿Sí se escucha? Buenos días, licenciada y compañeros. No sé si logran visualizarme y visualizar la presentación. ¿Me escuchan? Sí, Gaby, yo te escucho, pero los demás no sé. Bien, tengan todos muy buenos días. Yo les voy a hablar un poco sobre el proceso de la enseñanza de los derechos humanos en la escuela. Como sabemos, hay diversos métodos para lograr que las estrategias nacionales para introducir la educación de los derechos humanos en los sistemas educacionales sean sostenibles. Aunque sabemos que el proceso de saber de los derechos humanos no es, ¿cómo les explico? No es algo que se hace, ya que como vimos en alguna exposición pasada, los derechos humanos los vemos pocas veces en los temas educativos, solamente en sociales, y ya en bachillerato prácticamente nos olvidamos de ellos. Algunos de estos sistemas educativos son la incorporación de la enseñanza de los derechos humanos en las leyes nacionales, que la regla de la educación se imparta en la escuela. Otra de ellas es la modificación de los programas de estudio y los libros de texto, que como sabemos los libros de texto que se presentan en las escuelas públicas son desactualizados ya de años 2012, libros totalmente fuera del papel educativo que es. Otro de ellos es la inclusión de la capacitación sobre los derechos humanos y las metodologías didácticas correspondientes a la formación de los profesores antes y después a la entrada de sus funciones. Ahora les voy a dar una breve definición de qué es territorio. Se entiende como territorio educativo al espacio en donde los sujetos interactúan por medio de las relaciones propias en el acto educativo y de las prácticas que se evidencian en el espacio diario de la educación popular. Les voy a hablar sobre los derechos humanos en el territorio. En el territorio podemos ver que se incumplen muchos derechos, ya sea desde el derecho a la vida, el derecho a la libre circulación, etc. Entre los derechos humanos que se deberían cumplir y respetar en la sociedad está el derecho a la vida y a la libertad, ya que no somos ni esclavos, ni estamos atados y tenemos opinión y debemos expresarnos de forma libre con respecto a la educación y el trabajo. Pero pásala.
Bueno, les voy a hablar sobre cuáles son los derechos que más se violentan en El Salvador. Creo que eso ya lo habíamos visto en una clase pasada y estos derechos están sumamente vinculados con la sociedad y la comunidad. Uno de ellos es el derecho a la integridad personal, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad personal y seguridad ciudadana, que creo que es el derecho que más se violenta en este país, el derecho a la libre circulación, el derecho a un trabajo y el derecho a la acceso de agua. Ahora les hablaré de cuál es la responsabilidad de la escuela frente a la inclusión y cómo esto se comporta a la transformación de la comunidad. Como bien sabemos, la educación constituye un elemento fundamental a la hora de la integración social por todas las personas, aunque no siempre se genera y se tienden a hacerse grupos de personas y excluir a otras. La escuela es el centro donde se tienen que integrar las personas sin discriminación alguna, ya que la educación es un derecho para todos sin importar discapacidades, la religión, el sexo o cualquier otra de esas tendencias, porque es un derecho sin barreras y es garantizado para el desarrollo del alumno a la hora de trabajar con la sociedad. Como bien sabemos, la calidad y la equidad son dos pilares básicos para la educación. Los principales se contemplan en la educación la calidad adaptada a las características de cada alumno, así como la necesidad que representan ellos en cada componente, y esto cae en brazos de la responsabilidad de la comunidad educativa. Ahora les voy a hablar sobre la participación de los miembros de la comunidad en la escuela. Avanzamos hacia un modelo educativo de calidad y para ellos los centros educativos deben dar respuesta a todos los alumnos, desarrollando al máximo sus potenciales e implementar el principio de igualdad de propuestas. Para todos y cada uno de los alumnos es de vital importancia el logro de habilidades para la vida independiente, para que faciliten nuestra autonomía personal, la participación en la comunidad y la inserción laboral. El modelo de la escuela inclusiva define un acceso a la educación de calidad en igualdad de oportunidades para todos los estudiantes, en una inclusión de calidad. Ahora les voy a hablar sobre la participación de la familia. Cuando la familia y los miembros de la comunidad en los centros educativos, los alumnos obtienen mejores resultados. Por lo tanto, la escuela debe compartir la responsabilidad de todos los alumnos y facilitar la colaboración entre maestros, alumnos, para poder participar en la comunidad. Pero ¿cómo podemos lograr esa participación? La podemos lograr creando redes con la comunidad, ofreciendo una información real y útil sobre los derechos humanos, seminarios, charlas, cursos. También podemos desarrollar dando confianza, generando confianza a todos aquellos estudiantes, ya sea a través de un compromiso individual o grupal. Pueden ser charlas de apoyo o cualquier otra de esas para que funcionen. Bien, en este caso voy a hacer la presentación de la segunda diapositiva. Son pocas láminas. ¿Sí las logran ver? No, pero ahorita no se ve nada, Vero. Bien, ahorita la arreglo. Me avisan, por favor. ¿Será que ahora sí?
Sí, en efecto, compañera. Ok. Bien, yo les voy a continuar hablando sobre el mismo tema, solo que ahora nos vamos a enfocar en la sociedad. Como sabemos, los derechos dentro de la sociedad son nuestra garantía a la igualdad. Eso nos garantiza que nosotros vamos a ser tratados de la misma forma dentro de la comunidad, que tenemos los mismos derechos que cumplir, que tenemos que cumplir y respetar las mismas leyes. Y por eso no están permitidos ningún tipo de discriminación, ya que contamos todos los mismos derechos y deberes frente al Estado. Bien, allá ya habíamos mencionado en las láminas anteriores cuáles son los derechos humanos que más se violentan en el país, aunque aquí podemos ver otros que no estaban en la anterior lámina, como el derecho al trabajo, que es un derecho que también representa la desigualdad de género, ya que las mujeres ganan muchísimo menos en el salario que los hombres. También está el derecho al debido proceso, que no salía en la lámina anterior, y bueno, es un derecho también justo, ya que muchas veces no se cumple de igual forma para todos los condenados en las prisiones. Ahora, ¿cómo podemos implementar los derechos humanos en la sociedad? Hay tres distintas formas de hacerlo. Una de ellas es informar y educar acerca de los derechos humanos, que ya como sabemos en la educación básica no es suficiente información la que nos brindan sobre todos los derechos para poder aplicarlos y que se nos memoricen nuestros derechos para poder exigirlos. Entonces es algo muy necesario este tipo de charlas y cursos para poder aprender sobre ellos, y ya sobre todo que seremos profesores, poder aplicarlos de una manera justa con los alumnos sin incumplirle ningún tipo de derecho. Otro de ellos es fomentar el desarrollo de valores y actividades y actitudes que respalden los derechos humanos. Siento que los valores éticos se forman desde una sociedad, desde una familia. No es algo que nos enseñarían ya en la escuela, sino que es algo que ya nos inculcan nuestros padres, y es algo muy importante para seguir cumpliendo los derechos, porque si no tenemos valores éticos no podemos cumplir y ni mucho menos exigir nuestros derechos como ciudadanos. Otro de ellos es alentar las medidas que permiten defender los derechos humanos para que no se violen. Hay muchas organizaciones que trabajan para cumplir los derechos humanos y que velan por ellos. Sin embargo, como repito, no estamos informados acerca de ellos, y muchas veces vemos a los derechos como algo, no vale nada, a las finales de todo no cuenta, pero es porque el mismo valor que le hemos dado nosotros como sociedad y no exigimos su cumplimiento. Aquí presento formas de luchar por los derechos humanos en nuestras comunidades. Uno de ellos es buscar un grupo en nuestra localidad que tenga los mismos intereses y compartirlos con ellos para poder anunciar nuestras ideas de cómo podemos mejorar los derechos humanos. En muchas comunidades hay pequeños grupos o fundaciones donde dan pequeñas charlas acerca de los derechos humanos, y siento que es algo que en el país no se implementa por lo mismo, y repito, no tomamos en serio nuestros derechos humanos. Otro de ellos es hacer reuniones con los grupos activistas para los derechos humanos. Si en algún momento necesitamos un respaldo, lo podemos hacer por medio de enlaces políticos. Si bien la política en nuestro país es un tema de quiebre, por así decirlo, ya que no es política en sí, bien, eso es un tema muy importante, reunirnos con distintas fundaciones. En el país hay muchas fundaciones que se basan con respecto a los derechos humanos, no las comunes que conocemos como la Procuraduría, la Fiscalía, sino que hay distintas fundaciones
que trabajan para apoyar a la niñez, al adolescente y que se cumplan sus derechos. Y por último, es cumplir y respetar los derechos del otro. Si nosotros cumplimos, si nosotros respetamos, a nosotros también nos cumplirán y nos respetarán nuestros derechos. Y una pequeña frase que encontré de una antropóloga estadounidense dice, no duden nunca que un pequeño grupo de ciudadanos y ciudadanas reflexivos y comprometidos puedan cambiar el mundo. De hecho, es lo único que siempre ha conseguido. Eso lo dijo Margaret Mead. Bien, nosotros como grupo preparamos 5 preguntas para realizarle a nuestros compañeros para saber si saben la respuesta o si no la saben, darles una respuesta alguna para que comprendan mejor el tema. Buenas preguntas. Bien. La primera pregunta es, esto es para que lo respondan así al azar, cualquiera, pues quien quiera y quien tenga idea de lo que se le pregunta. ¿Saben ustedes cuáles son los derechos como estudiantes estando en la UES? Claro, que derechos de ustedes que más bien vienen relacionándose con deberes igual. Si me escuchan, ¿verdad? Compañera. Sí, yo hay varios derechos que conozco que ya los tocaron ustedes, que es la libre expresión, la participación, la educación de calidad y diferentes derechos que también están plasmados en la ley de la universidad, como es el derecho a elegir a mis representantes, el derecho a repetir un examen y todas esas cuestiones. Sí, verdad. Son derechos generales que todos, por ser estudiantes, pues los requerimos, aparte de que es responsabilidad de nosotros, tenemos el derecho o más bien un deber de asistir a clases con puntualidad. Ahora que estamos en la modalidad virtual, pues nuestra obligación es estar presente en las clases que nos están impartiendo. Prestar atención, así como yo sé que lo prestaríamos, perdón, como lo prestaríamos estando presencial. Un cable. Perdón, ¿ya me escuchan? Sí, lo escuchamos. Permítanme. Gaby, ¿preguntas tú o sigo yo? Está bien, voy a hacer la segunda. La segunda pregunta es, ¿crees que el incumplimiento de los derechos humanos es un problema que podemos erradicar o por lo menos disminuir como comunidad? ¿Ustedes creen que podemos hacer eso como comunidad, como un grupo estudiantil o como un grupo formado en la comunidad? Yo creo que sí se podría, pero tendríamos que poner mucho más de nuestra parte, porque en sí no solo dependería de nosotros, porque un pequeño grupo no hace mucho la diferencia, pero sí ayuda. Tendríamos que tratar de enfatizar un poco más la educación desde pequeños, como se venía mencionando antes, y tratar de
no irrespetar los derechos de las demás personas, así como los nuestros, ya que muchas veces sí cometemos esos pequeños errores, pero sí se podría con un pequeño grupo. Gracias, Marielo. Bien, esta pregunta está fácil, pues ya, 2 veces se lo mencionamos. ¿Recuerdan ustedes cuáles son los derechos más violados en el país? ¿No los recuerdan? Bien, Bien, si no lo... mencionamos una serie de derechos que se consideraban como los más violentados a nivel nacional, pero también a nivel mundial. Yo mencioné que a nivel mundial, pues esto de la igualdad de género era un tema que pues genera polémica, ¿no? Porque ya lo mencioné anteriormente, que tanto el hombre como la mujer tienen los mismos derechos y la mujer es considerada una persona trabajadora que recibe la menor paga en todo el mundo. Aparte de eso, mencionamos otra serie de derechos que como los que se ve que violentan más acá en el país, el derecho a un trabajo. Yo mencioné en algún momento, no acá, pero sí anteriormente, de que pues en un trabajo, aunque estén solicitando a alguien que llegue a trabajar, que, o sea, necesiten a alguien de urgencia, y esta persona llega a solicitar ese trabajo y su currículum no habla bien de él, pues no se lo dan. Es verdad que no todas las personas están aprendidas, pero en un determinado momento tienen que aprender que solo porque no tienen un título universitario que le amerite que sí puede hacer ese trabajo, pues no se lo dan. Entonces pienso de que todos tienen derecho al trabajo, todos. Sí, Gabriela. Sí, otro de los derechos que más hablábamos que se violentaban en el país era la libre circulación. Era uno de los derechos, como sabemos, que no podemos andar en cualquier parte del país, y otro de ellos era el derecho a la seguridad personal y ciudadana, que está ligado al derecho que mencioné anteriormente, y el derecho a la integridad personal y por ende el derecho a la vida. Es como una cadena que podemos ver que todo viene desde la seguridad. Son los derechos que prácticamente se violan a diario en el país y que, aunque busquemos formas de mejorar, lastimosamente no se puede controlar del todo. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿consideran ustedes que es buena la educación que se da en el país sobre los derechos humanos? Como tal, no sé si solamente fue en mi caso, pero la propia materia de derechos humanos la vine a encontrar hasta la universidad, pero en lo que fue anteriormente, en la parte básica, media y parvularia, pues no se vino a encontrar nada de esto. Sería bueno que se mejorara desde el principio, aunque eso no se recae, sino que también recae en los padres, ya que sí se viene enseñando los derechos humanos desde la infancia. Sí, Marielo, No como tal, ¿verdad? Muy bien de esos, pero sí pueden llegar a comprender y enfatizar mucho más de ello. Claro, pero sí, es verdad lo que dices, pero también para que el padre pueda inculcar esto a los hijos, pues primero tiene que saber el padre, ¿no?
pues este tema no es un caso que se ve muy habitualmente que se le enseñen a las personas. Y te apoyo en decirte que hasta acá, hasta en las universidades, que hemos recibido una materia específica de derechos humanos. En mi caso, nunca, pero nunca, había recibido una clase así precisa de los derechos humanos. Si bien me habían hecho reconocer que tenía derechos, ¿a través de qué? De unas pequeñas charlas inclusivas que son de las que mencionó Gabriel anteriormente. Imagino de que las mencionó porque pues en algún momento las vio, y otra porque se hacen, justamente se hacen. Hoy de manera presencial pues no, pero hay ciertas entidades que tratan así virtualmente de siempre estar haciendo verle los derechos que nosotros tenemos como personas. Si bien, entonces finalizamos con las preguntas, haciendo la última. ¿Consideran ustedes que la comunidad actúa de forma correcta a la hora del cumplimiento de los derechos humanos? No, nadie. Sí, aquí en el país se dice de que los derechos humanos se cumplen cuando se necesitan, y si no son convenientes no los cumplen muchas personas, porque Correcto. sí, sí, entonces es bien difícil de que se cumplan, porque los derechos humanos también son, se pudiera decir, de doble filo. Entonces, así como queremos que los cumplan, los tienen que cumplir uno mismo. Claro, y es que a veces los mismos ciudadanos son los que incumplen los derechos. Como ya se los mencionaba en esto de la seguridad, en la seguridad pública, en esto del derecho al trabajo, pues las personas que están en el puesto, pues ven de menos a las personas que no tienen una educación gradual en donde se puedan defender en el trabajo. En la seguridad, pues las personas dicen, toman de menos en la problemática que tiene una persona que no tiene los mismos recursos que una que tenga, porque una persona de la alta sociedad le llama a seguridad pública planteándole su problema, aunque sea no grave, pues la seguridad iba corriendo. Pero si le habla a una persona de que vive en escasos recursos económicos, no, dice que no es interesante. Claro que no son todas estas personas, pero pues sí ya se han visto casos. Bien, solo para finalizar, porque en esto de la pregunta sentí que quedamos muy cortas. Gabriela decía de que si cuál es la responsabilidad de la escuela frente a la inclusión y esto cómo aporta a la transformación de la comunidad. Bien, hay una educación que se llama educación inclusiva. Si comentamos o si nos centramos en esta educación, entonces tomamos dos puntos claves que trataremos, o sea, que les diré ahorita. Los dos aspectos son la comunidad y la participación. La comunidad debe participar en cualquiera de los casos que le beneficie tanto a la comunidad y a ellos como personas. Eh, debemos saber que no se constituye una comunidad si sus miembros no se sienten parte de la misma. Por eso las personas, Gabriela mencionaba unos ciertos aspectos o de cómo se puede dar esto, unos pasos en donde decía que se le debe dar confianza para que las personas se sientan libres de expresarse y que se sientan apoyadas porque son escuchadas y sus opiniones son tomadas en cuenta. Entonces se sientan parte de la misma y no se desarrolle ese sentimiento si cada uno de ellos no se considera valorado, si se considera apreciado, si no participa en sus decisiones o en los proyectos que en la misma comunidad desarrollen. Para transformar la escuela en comunidad, debemos de tener muy en cuenta que es necesario el acuerdo y la participación de todos los miembros. Una sola persona no puede hacer las cosas y con más apoyo, sí,
planteándosela a toda la comunidad, claro que siempre va a haber gente que esté en desacuerdo, pero si la mayoría lo apoya, pues se puede beneficiar hasta esta persona a saber cómo actuar ante sus derechos, que no sean violentados y así. La inclusión, como estamos hablando de la educación inclusiva, pues la inclusión se forma y se desarrolla sobre la participación y el compromiso de todos los implicados. Cuando digo todos los implicados, me refiero tanto a profesores como alumnos, familias, la participación de la comunidad, el barrio, el pueblo, los vecinos y de por sí las instituciones que están dentro de ellos. La escuela no puede vivir a espaldas de la comunidad. Al contexto social y cultural está inmersa y pues a su vez este ámbito no puede ignorar a la escuela porque ambos influyen y se necesitan. Pero nosotros decimos, ¿y cómo es que se logra esto de la inclusión? Bien, esto es muy importante ver. La inclusión se logra solamente cuando todas las personas conjuntamente organizan, planifican, gestionan la atención a la diversidad con el fin de eliminar las barreras que impiden al alumno su aprendizaje y su participación en la misma. Si bien pues este ha sido nuestro aporte de la exposición. Gracias, jóvenes. Excelente aporte, les felicito. Por mi parte no hay preguntas. Por eso damos finalizada la parte de la exposición. Ya el día lunes estarán las notas para que revisemos porque ya esta semana empiezo a subir sus notas a Prometeo. Así que, jóvenes, bendiciones. Pasen un buen día. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día, Muchas gracias, licenciada. Gracias, Lick. Feliz día. Gracias, igual.